Hola amigos, hola a todos, gracias por estar de nuevo una vez más acá en mi canal. Hoy los traigo a hacer un recorrido por las zonas más destacadas de Porto. Muchas veces nosotros nos vamos a mudar a Porto o venimos de turismo y no sabemos todos estos lugares que nos hablan, así que comencemos. Con mi cámara en mano yo me lanzo. En Portugal mi vida yo remanso. Tripeando voy contando historias, aventuras y viejas memorias. Desde Lisboa hasta Porto navegando, cada rincón de esta Vamos a tierra comenzar el es recorrido de ahora en Porto Centro, que es el corazón de Porto. Bueno, vivir acá es un poco caótico, pues el centro histórico, pues claro, tiene su romance, tiene sus calles pequeñas. Pues si ustedes vienen de turismo, este es el lugar. En cambio, si lo que ustedes están buscando es establecerse en Portugal, mudarse a Porto, hay mejores lugares que el centro histórico. Bueno, les voy a dar un poco de geografía, porque cuando yo vine estaba un poco perdida también. Para mí me decían Porto, pues era esto nada más. Pero Porto realmente bueno, el país tiene distintos distritos. Dentro de sus distritos está el distrito de Porto y el distrito de Porto a su vez tiene otros conchelos, pues. Entonces el distrito de Porto, que es el conchelo de Porto, que sería como la municipalidad, tiene distintos municipios, distintas freguesías, y cada una de las freguesías tienen sus características. Las freguesías son 7 administrativamente, realmente son más, pero 3 de ellas son son una reunión de freguesías. Las han hecho en conjunto para organizarlas, para administrarlas, porque tienen bastantes similitudes entre ellas. Pero para no aburrirles y para que sea más fácil, pues al final viene siendo como pues está la zona céntrica, todo el centro histórico, está la zona costera, está como la zona moderna, por así decirlo. Pues entonces así lo podemos dividir, así lo podemos usar nosotros, así lo veo yo. Y ya está pues el centro histórico, en donde está todo el turismo, toda la historia, museos, todo eso. Un Airbnb acá en Porto Centro, en el centro histórico de Porto, está alrededor de 40 euros la noche. Y un T1, que vendría siendo un estudio, un apartamento de un cuarto, el precio mínimo anda en unos 700 euros y el máximo está entre 3.500. Esto, pues le busqué esta información en Idealista, que es una página que se utiliza para poder encontrar alquileres. Como ven, es un rango bastante grande de precios, pero depende de muchas cosas, entre ellas pues su ubicación, si es amueblado o no, etcétera. Bueno, nos vamos de camino a Campañá. Como siempre, yo soy súper optimista. Yo siempre hago en mi mente muchísimos planes, pues voy a esperar el tiempo para poder ir a todos los lugares. Señores, hemos llegado a Campañá. Acá está el famoso Estadio del Dragón. Acá lo pueden ver. En Campañá, claro que no se lo recomiendo, bueno, a menos que vengan exclusivamente para un partido acá en Porto, a menos que ese sea su real motivo de viaje.
pues les recomiendo que busquen acá lugares para poderse quedar, pero si no, pues no se los recomiendo. Para turismo, pues les recomiendo pues el centro histórico de Porto. Inclusive ya vamos a ir y les voy a mostrar otros lugares que también para poderse quedar también está cerca el centro. Así que vamos a dar una vuelta, vamos a conocerlo un poco más. Ese es el Estadio del Dragón. El famoso Estadio del Dragón. Jugó hace poco, bueno, no hace poco, fue en noviembre, que vinieron unos amigos a ver un partido acá al estadio donde jugaba Cristiano Ronaldo. Bueno, acá está, pues como ven es distinto ya la temática de la freguesía. Este es el centro comercial, Alameda. Ahí está también acá están también las conexiones, pueden encontrar las conexiones de los trenes. Realmente está muy bien conectado acá en Campaña. Según lo que estuve revisando, las casas son más económicas, los apartamentos son más económicos. Bueno, dependiendo si están más cerca o más lejos de acá, con el Estadio del Dragón. Pues si están más retiradas, pues están más baratas. Y buscando en Idealista, pues lo que les he encontrado es que un T1, siempre pensando para hacerles un comparativo de precios, el más barato está en 690 y he encontrado pues que el precio más caro, el más alto, está en 1800. El precio más alto es mucho más bajo que en el centro de Porto, que allá encontramos de 3500, aquí el más alto para un T1 está en 1800. Este es el Estadio del Dragón. Alberga hasta 50,000 personas. Qué emoción va a ser. Vamos a venir un día de estos. Acá al partido. Qué barbaridad que no he venido a ver un partido. Los Airbnbs que encontré por esta zona del Estadio del Dragón andan en los precios de 45 a 55 euros por noche. Esa es la media. Cuando nosotros nos venimos acá a Portugal, nosotros la verdad que no teníamos ni idea a dónde nos íbamos a meter, porque
Nosotros hicimos todo con una persona de bienes y raíces. No sabíamos pues ni la distribución de Porto, ni... Bueno, es más, realmente a nosotros nos daba igual a donde fuera. Si era en Porto, si era en Lisboa. Vimos hasta opciones de Costa de Caparica. Pero... no sé si ustedes han visto un video, porque sí, les dejé un video de cómo nosotros conseguimos la casa y nos aceptaron la oferta. Entonces, ya que nos la habían aceptado, ya dijimos, bueno, ¿para qué complicarnos? Pues nos vamos para allá. Y la verdad que tuvimos una suerte enorme. Nos gusta donde estamos, así que sí fue suerte. Que por eso les traigo a ustedes un video para que ustedes se ubiquen. Pues no se van a ubicar al 100, pero por lo menos para que vean las diferencias de los lugares. Esta es Campañá. Que hay unas tienditas. Aquí vamos camino a Bonfim. Miren este gato. Gato gordo. No me entiendes portugués. Él habla portugués. Aquí estamos en Bonfim. Esta es la zona de Bonfim. Allá abajo pues es Campañá ya. Es donde está ya la estación de Campañá. Nosotros estábamos en Campañá anteriormente en el Estadio del Dragón. Esta ya es la estación de trenes. Y acá está Bonfim. Esta es su iglesia. Es mucho comercio. Esta zona queda bastante cerca del centro histórico de Porto, entonces si ustedes también vienen de turismo, también es una buena idea. Se encuentran un Airbnb por acá o un alquiler temporal, es buena idea poderse quedar acá. Los precios que yo encontré en esta zona, pues siempre andan alrededor de 40 € la noche. Hoy nos vamos a ir para Paranhos, que es otra zona que les quiero mostrar. Así que vamos caminando, porque piecitos para que te tengo. Vamos a caminar, aprovechando que el día está bonito también. Aunque el tiempo huele, pero yo que les enseño en este video las zonas también exclusivas de Porto. Así que quédense conmigo y lleguen al final, que van a ver estas zonas que son pero preciosas. Aquí les dejo una idea de negocio que me encontré. Tatú y bar. Bueno, vamos llegando a Paranhos. La verdad que yo no había pasado por estas calles. Así que también es nuevo para mí, ando explorando. Se dice que es una zona bastante familiar y que también está cerca de la Universidad de Porto, por lo que hay muchos estudiantes, como pueden ver. El precio para un T1, que es, como les digo, un estudio o un apartamento de un cuarto, es de 625 €, y ese es el precio más bajo, y el precio más alto es de 1.750 €. Así que pues está más económica esta zona. Bueno, como pueden ver, he anochecido acá en la calle con ustedes, así que yo me voy para la casita y regresamos mañana a seguirles dando el tour. Estamos en el día 2. Hoy me vine a recorrer otras zonas de Porto, son las zonas más exclusivas. Ayer no me alcanzó ya el tiempo para podérselas mostrar, así que ahora ya estamos en este recorrido. Ahora comenzamos con Boavista. Démosle. Esta es de las zonas más exclusivas de Porto. Ustedes pueden, pero es que la diferencia es enorme, es abismal. La diferencia
de los lugares. Estas son las tiendas de acá. Pueden encontrar buenos restaurantes. Miren, está ese restaurante que es un gallo vaca el dibujo. Pues está todo súper accesible acá. Pues está el transporte, está súper conectado. Tienen de todo, pues. De las escuelitas van a hacer su tour. Esto es mucho más moderno. Pues aquí hay hospitales, está la casa de música. Miren los carros que hay acá. Bueno, por si quieren comprarse un carrito, Mercedes-Benz. Ahí está la tienda. Ese es el parque de la ciudad. Bueno, vamos a entrar ahora. Espera. Este es el parque. Es bonito. Relajante porque aquí todo es bastante tranquilo. Todo esto del parque de la ciudad tiene lagos, hay animalitos, gallinas, pueden encontrar gallinas también. Gallinas, gansos, patos. Esos son los animales que pueden encontrar ahí. Esas son las gallinitas que les digo. Hay gallitos, gallinas. Y pues ahí están esos animalitos. Los gallitos. En otros lados esos gallitos ya lo hubieran agarrado, esos pollos lo hubieran agarrado y lo hubieran hecho sopa. Una sopita de pollo. Y hubieran hecho sopa, pero aquí son para poderlos ver. Solo se ven esos pollos, no se agarran. Bueno, ¿cuánto costará una casa acá? Y pues yo estuve averiguando. Realmente comprar una casa acá pues vale millones. Y la renta, estaba revisando acá y me dicen que un T1, o sea, un estudio de pequeño, lo más barato que se puede encontrar, bueno, también depende de la zona, porque hay zona acá también en Boavista que no es tan exclusiva como esta zona. Está donde hay más
está del lado donde están más hospitales y todo eso. Entonces no es tanto como esta zona. Entonces depende de la zona, depende como que sea amueblado o no, pero la media anda entre lo más barato que se puede llevar acá a un T1 son 850 y hay hasta de 1500 euros por un estudio, entonces. Pero sí, de esta zona, de este lado donde estamos, no bajarán de unos 1200 probablemente. Pues se paga. La buena vida tiene su costo. Quiero mostrarles una última zona que es preciosa, así que sigan conmigo que les va a encantar. Bueno, esta es indudablemente una de las zonas más exclusivas. O sea, aquí tienen cafés, restaurantes, tiendas. Enfrente del mar está el mar. Entonces imagínense pues despertarse en su apartamento, venir a hacer ejercicio y después venirse a la playa. Y sin duda irse a tomar un cafecito. También inclusive hay cafés del lado de la playa. Lugares en donde el sol brilla todo el año. En sentido figurado, no van a creer que de verdad brilla todo el sol, porque después me escriben, me dicen, no es así. Bueno, me encanta esta zona. Yo creo que si pudiera encontrar algo por aquí, estaría bien. No me enojo. Si nosotros continuáramos recto sobre toda la costa, pues llegaríamos al centro histórico. Aquí hay un servicio de bus que es la ruta 500, que me encanta a mí esa ruta porque pues lo lleva de un solo para el centro histórico y lo lleva de un solo donde la parte turística de acá. Yo creo que pues muchas veces los turistas solo se enfocan en esa parte y esta parte realmente vale la pena conocerlo. Está todo el mar, o sea, esta parte. Así que si ustedes se vienen a dar una vuelta por acá en Porto, pues pueden tomar el bus 500 y los trae para estos lados y no se van a sentir así defraudados. Este es el bus, miren, ahí va pasando ese bus.
esto por acá. Este señor. Estas son las freguesías de acá, ¿eh? Es una unión de freguesías. Como les explicaba antes, pues hay 3 uniones de freguesías. Entonces, esta es una de ellas. Miren qué belleza, de verdad que a veces se me olvida lo lindo que es. A veces se me olvida, en el día a día se me olvida, pero es bello. Bueno, y como era de esperarse, los precios de acá son mucho más altos. El precio de un T1, el más barato, es de 850 euros y el precio más alto es de 2.500 euros. También el Airbnb cuesta alrededor de 60 euros la noche. Está el señor pescando. Si me quedo viviendo acá, voy a aprender a pescar para venirme ahí con mi caña de pescar, ya cuando esté más viejita. Ya me pongo seria. Aquí, señores, porque yo sé que usted no se ha suscrito. Y usted tiene rato de estarme viendo, así que suscríbase. Nada le cuesta y mucho ayuda. Y un saludo a mi mami, que siempre me ve. Bueno, señores, este es como el top de los lados. Todas estas zonas que les estaba mostrando este día. Es como el top para vivir acá. La verdad que qué belleza poderse despertar en su casa, su apartamento. Pues decidir venir a ver al Atlántico, a tomarse un café. Tomarse un cafecito, decidir qué hacer por el día, ir a pasear por el parque. Sin duda el dinero no trae la felicidad, pero las comodidades que trae el dinero, pues sí, la verdad que sí. Bueno, y con este sol rico que está acá, que me adoptó este día. Gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado, que les haya servido. Ustedes ya saben, Porto no es solo el centro histórico, Porto es todo esto que hemos visto en este video. Espero que, bueno, y hay mucho más, está el área metropolitana, que no alcanzamos a verla, que es grande y es bastante interesante. Si ustedes lo que están buscando es mudarse a Porto, pues el área metropolitana es de explorarla. Mucho, más que todo Matosinhos y Vila Nova de Gaia. Les dejo esos nombres para que ustedes puedan buscar acerca de ellos. Espero que les haya gustado, que les sirva este video, que les gustara el tour que les he dado. Y nos vemos en el próximo video. Recuerden suscribirse. Hasta la próxima. Chao. Mi vida yo remanso, tripeando voy contando historias, aventuras y viejas memorias. Desde Lisboa hasta tu Porto navegando.